Una niña de 11 años llamada Linda O'Keefe dejó la escuela y desapareció misteriosamente, lo que se convirtió en uno de los casos más enigmáticos y aterradores de California. Marcado por giros sorprendentes y elementos extraños, se necesitaron 45 años para desentrañar el misterio, pero la historia aún no había terminado. Vamos a explorar el destino de Linda O'Keefe y entender por qué esta investigación capturó la atención de millones de personas en todo el mundo. Linda O'Keefe vino al mundo el 24 de mayo de 1960, en la ciudad de Newport Beach, California. Creció en un hogar lleno de unión, con un padre mecánico y una madre costurera. Linda tenía 2 hermanas, una mayor y otra menor. Con talentos artísticos, le gustaba dibujar y tocar el piano, además de tener un gran amor por la naturaleza y los animales. Durante los veranos calurosos, siempre aprovechaba para ir a la playa, que estaba a solo 800 metros de su residencia. Linda también era miembro de los Scouts y participaba en actividades en una escuela de verano. En julio de 1973, cuando Linda tenía 11 años, asistía a esta escuela casi todos los días. Normalmente ella iba en bicicleta, pero el 6 de julio, una profesora de piano que vivía cerca se ofreció a llevarla a casa después de la clase, alrededor de la 1:30 de la tarde. Ese día, Linda utilizó el teléfono de la escuela para llamar a su madre, solicitando que la recogiera, ya que no tenía su bicicleta con ella en ese momento. Sin embargo, la madre de Linda estaba ocupada trabajando en casa y quería evitar interrupciones, así que sugirió que su hija hiciera el camino a pie, aunque era una distancia un poco superior a 2 kilómetros desde la escuela hasta su casa. Linda no estaba entusiasmada con la idea de caminar. Después de la conversación con su madre, llegó a llorar, y la secretaria de la escuela consideró la posibilidad de llevarla a casa, pero la mujer necesitaba ir en otra dirección, y finalmente desistió del plan. Linda dejó la escuela, se sentó por un tiempo fuera del edificio, y luego partió hacia su casa. El trayecto no debería haber tomado más de media hora, pero quedó claro que la niña estaba tardando demasiado. Inicialmente la madre de Linda no se preocupó mucho, pensando que ella podría haber encontrado amigas y salido a pasear. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, su preocupación crecía. A las 6 de la tarde, decidió llamar a todos los que conocía cuyos hijos podrían haber salido con Linda, pero nadie la había visto ese día. Cuando el padre de Linda volvió del trabajo, la familia salió a buscarla, recorriendo todo el barrio, incluyendo el camino que Linda debería haber hecho de la escuela a casa. En ese punto, los padres supusieron que la niña podría estar molesta con su madre por haberse negado a recogerla y estaría intencionalmente evitando regresar a casa. Sin embargo, como no lograron encontrarla y el cielo comenzó a oscurecer, decidieron ir a la policía. Los policías registraron la desaparición de la niña y comenzaron la búsqueda. Mientras tanto, el padre y la hermana mayor de Linda salieron nuevamente a buscarla por el barrio, en 2 coches separados. La madre se quedó en casa, llamando a decenas de personas que podrían tener alguna información sobre Linda. Las búsquedas continuaron durante toda la noche. La policía recorrió las calles y parques con perros rastreadores y helicópteros, pero sin éxito. A la mañana siguiente, el departamento de policía envió más agentes para unirse a la búsqueda, y los periódicos locales ya estaban informando sobre la gran operación que involucraba la desaparición de la niña de 11 años. Alrededor de las 10:30, un ciclista, su amigo y el hijo de este amigo, paseaban por un parque ubicado a 9 kilómetros de la residencia de Linda. Habían ido allí con el propósito de observar la vida silvestre local y el círculo botánico. El padre y el hijo bajaron de sus bicicletas y se dirigieron a los pantanos con la intención de observar ranas. Sin embargo, algo más inesperado los esperaba. Al notar algo anormalmente blanco en la vegetación, el hombre se acercó y descubrió un cuerpo humano parcialmente sumergido en el agua. Esa mañana, había leído sobre la desaparición de una joven que había sido buscada durante toda la noche por las autoridades policiales. Inmediatamente, asoció el cuerpo encontrado con la joven desaparecida. Sin perder tiempo, el hombre y sus amigos corrieron fuera del parque, se subieron a sus vehículos y se dirigieron a la cabina telefónica más cercana para reportar el hallazgo. En el camino, se encontraron con un policía que había participado en la búsqueda de Linda. Al escuchar el relato,
El policía llamó al servicio de emergencia y se dirigió al lugar indicado. Al llegar, los investigadores confirmaron rápidamente que el cadáver era de Linda. Ella estaba usando la misma ropa que llevaba cuando salió para la escuela, y su mochila estaba a su lado. El vestido que vestía había sido confeccionado por su propia madre. Sin embargo, Linda no llevaba zapatos, y estos nunca fueron encontrados en las proximidades del cuerpo. Los detectives iniciaron el análisis de la escena del crimen. Encontraron marcas de neumáticos en el suelo cerca del lugar donde se había descubierto el cuerpo, pero no se encontró ninguna otra pista sustancial. El examen necroscópico determinó que la causa de la muerte fue estrangulamiento, y estableció que el fallecimiento ocurrió entre las 11 de la noche y las 2 de la mañana. Los investigadores concluyeron que probablemente Linda había sido secuestrada poco después de salir de la escuela, lo que significaba que el criminal la había mantenido en cautiverio por aproximadamente 12 horas. Además, la víctima había sido sometida a actos sexuales forzados, y se encontraron rastros de ADN en su cuerpo. Estas evidencias fueron enviadas al laboratorio para su preservación, ya que en esa época el análisis de ADN aún no era una práctica común. Sin tener pistas concretas en sus manos, el detective comenzó a buscar testigos. Entrevistaron a todos los amigos de Linda, empleados de la escuela y residentes de las calles que ella debía recorrer camino a casa. Pronto, estas diligencias comenzaron a dar resultados. En el trayecto de vuelta a casa desde la escuela, una amiga vio a la niña y notó algo sospechoso. Linda estaba caminando por la carretera cuando, en cierto punto, una camioneta turquesa se acercó a ella, redujo la velocidad y comenzó a seguirla. Sin embargo, la amiga no pudo ver más, ya que Linda y la camioneta desaparecieron rápidamente de su campo de visión. Posteriormente, la policía logró localizar a 2 testigos más, una joven de 19 años y su madre, quienes estaban conduciendo a unos 90 metros de la escuela de Linda. En cierto momento, vieron a la niña conversando con el conductor de la camioneta turquesa, que se había detenido a su lado, alrededor de la 1:15. Las testigos eran conocidas de la familia de Linda, y se sorprendieron mucho al verla hablando con un adulto desconocido en la calle, así que decidieron prestar atención a lo que sucedía. La puerta del pasajero de la camioneta estaba abierta, y Linda estaba de pie justo frente a ella, aparentemente conversando con el conductor. En un momento dado, la niña entró en la camioneta, que luego partió. Las testigos no le dieron mucha importancia al hecho, pensando que Linda podría haber sido recogida por un pariente o conocido, pues estaban convencidas de que la niña no entraría en un coche con un extraño. Después de interrogar a la joven y su madre, los investigadores obtuvieron una descripción aproximada del conductor. Un hombre blanco, de entre 24 y 30 años, con cabello rubio rizado y rostro alargado. Desafortunadamente, las mujeres no pudieron recordar el número de la matrícula del vehículo ni la marca del coche. Aún así, el relato de las 2 mujeres fue la única pista sólida en el caso. Así, los investigadores emitieron una alerta sobre el sospechoso y su vehículo, basándose en las palabras de estos testigos. Se distribuyeron alertas por toda California, pero sin éxito. El detective habló con las mujeres algunas veces más, con la esperanza de que pudieran recordar algún detalle adicional. En un momento dado, se les ofreció a las testigos una sesión de hipnosis, y aceptaron. Aunque solo funcionó parcialmente, las testigos recordaron algunos detalles adicionales sobre el coche del sospechoso, pero todos se consideraron demasiado irrelevantes para ayudar a encontrar al asesino. Poco después, la policía logró localizar a otro testigo, una mujer que vivía cerca del lugar donde se encontró el cuerpo de Linda. Ella informó haber oído a una mujer gritando alrededor de las 10:30. Pensó haber escuchado a alguien gritar, «Deja de hacerme daño», pero esa voz cesó rápidamente. Dado que la niña murió aproximadamente a la misma hora, la testigo podría haber oído los últimos momentos de Linda. Los detectives entonces recibieron una pista interesante. En la mañana en que se descubrió el cuerpo de Linda, un artista estaba pintando un cuadro en ese parque. Al notar decenas de coches de policía, comenzó a observar lo que estaba sucediendo y se dio cuenta de algo que lo sorprendió. Además de los policías, había un joven en el parque, observando desde los arbustos. Estaba muy cerca del artista, quien decidió preguntar qué estaba pasando.
El joven parecía extremadamente perturbado, y dijo que la policía había encontrado el cuerpo de una niña. Sin embargo, el hombre y el artista estaban lo suficientemente lejos del lugar donde se encontró el cuerpo, y no pudieron ver detalles de lo ocurrido. Los detectives se enfrentaban a un enigma lógico sobre el conocimiento del hombre respecto al cuerpo encontrado. El artista había descrito al individuo como un joven blanco, delgado, con una edad estimada entre 18 y 24 años, aproximadamente 1,80 m de altura, con cabello rubio y patillas. Esta descripción se alineaba bastante bien con lo que las dos testigos habían relatado a la policía sobre el aspecto del conductor de la camioneta. Con esto, los investigadores dedujeron que ese hombre era el culpable del crimen, y que había optado por observar las acciones de la policía esa mañana. Aunque los policías tenían una descripción detallada del asesino, localizarlo en una ciudad grande era una tarea compleja. Sin embargo, 2 días después de esta conclusión, ocurrió un acontecimiento sorprendente. Peter Botten, un joven de 18 años, apareció y asumió la autoría del asesinato. Vivía cerca de la familia O'Keefe y asistía a la misma escuela que la hermana mayor de la víctima, Cindy. La noticia se propagó rápidamente por la ciudad, dejando a los habitantes conmocionados. Los oficiales, que no esperaban esta vuelta de los acontecimientos, interrogaron al joven durante 7 horas, y también realizaron una búsqueda en la casa de sus padres, donde él vivía. Después de eso, fue acusado oficialmente de asesinato. 3 días después, todos fueron sorprendidos por otro giro inesperado. Los investigadores anunciaron que Peter había sido absuelto de todas las acusaciones y liberado. Explicaron que había muchas inconsistencias en la confesión del joven y que las únicas coincidencias en su relato se alineaban con información que ya había sido publicada en los medios. De otro modo, su confesión era falsa y no concordaba con las pruebas concretas. Finalmente, las 2 testigos que habían visto a Linda con el conductor de la furgoneta declararon, con total certeza, que Peter no era el hombre que ellas habían visto. Las 2 mujeres conocían al joven por ser vecinas suyas, por lo que lo identificaron de inmediato. Con esto, la policía dedujo que el joven solo buscaba atención al confesar un crimen que no cometió. Quizás el joven tuviera algún trastorno psicológico, pero no estaba relacionado con el asesinato. Con esta conclusión, los detectives se encontraban nuevamente sin pistas concretas y continuaron en la búsqueda de la furgoneta y su conductor, registrando toda la ciudad. Incluso los amigos de Linda se involucraron en las búsquedas, a pesar de las objeciones de la policía. Los niños recorrían las calles en bicicleta intentando encontrar la misma furgoneta turquesa, pero sin éxito en el primer mes de investigación. Durante ese tiempo, la policía interrogó a 175 personas y examinó cada centímetro del trayecto entre la escuela y la casa de Linda, además de pedir ayuda al público. Unas semanas después, decidieron divulgar un retrato hablado del conductor de la furgoneta, aunque inicialmente los detectives dudaban de la idea, temiendo que el hombre pudiera escapar de la ciudad. A medida que pasaban los días, era necesario emplear cada vez más recursos para resolver el caso. 2 meses después, la policía obtuvo una nueva pista. Otra chica había sido forzada a realizar actos sexuales con él en el mismo vecindario. Un hombre no identificado la arrastró dentro de una furgoneta, la llevó a un lugar apartado, y después de cometer el acto, la liberó. Los investigadores sospecharon de inmediato que el asesino de Linda podría estar involucrado en este nuevo crimen, pero había discrepancias. El agresor conducía una furgoneta blanca, y la descripción de su aspecto físico no coincidía con la información proporcionada por los testigos del caso de Linda. Durante las investigaciones del caso de Linda, los detectives obtuvieron una pista relevante sobre el sospechoso, un camionero de 32 años, cuya responsabilidad por el crimen fue confirmada. Los testigos afirmaron que él no se parecía al individuo con quien Linda había hablado anteriormente, lo que llevó a los investigadores a descartar la posibilidad de que este hombre estuviera involucrado en el asesinato. A lo largo de los años siguientes, a pesar de los continuos esfuerzos de los detectives, no se descubrió ninguna evidencia nueva significativa. En el año 2001, 28 años después de los hechos, la policía envió muestras de ADN encontradas en el cuerpo de Linda a un laboratorio para la creación de un perfil genético del asesino. Aunque tuvieron éxito en esta etapa,
El perfil no coincidió con ningún registro existente en la base de datos del FBI, lo que sugirió que el criminal no había sido procesado anteriormente, o que la recolección de ADN en casos criminales aún no era una práctica común en la época de los hechos. Intentos posteriores de identificar a parientes del sospechoso a través de la base de datos fracasaron, en parte debido a las limitaciones tecnológicas de la época que dificultaban este tipo de análisis. Sin embargo, el campo de la genética forense avanzó significativamente alrededor de mediados de 2010, proporcionando a las fuerzas policiales nuevas herramientas para la localización de sospechosos. Con estos avances, en 2018, los investigadores responsables del caso de Linda buscaron la ayuda de un laboratorio privado llamado Parabon, con la esperanza de encontrar una solución al misterio que persistía desde hacía décadas. Los detectives recibieron de los especialistas un retrato generado a partir del ADN del asesino de Linda. Esta tecnología revolucionaria, conocida como fenotipificación de ADN, permite deducir diversas características físicas de una persona a partir de una muestra de ADN. Los peritos crearon dos representaciones distintas, ilustrando cómo el sospechoso podría haber tenido apariencia a los 20 y a los 60 años de edad. Sorprendentemente, esta descripción visual tenía una notable similitud con las descripciones proporcionadas por testigos que habían visto al sospechoso vivo hacía 45 años. En casos de este tipo, es común que las autoridades divulguen retratos en los medios para atraer la atención del público y encontrar a alguien que pueda haber conocido al hombre. Sin embargo, los investigadores del caso de Linda innovaron al hacer algo sin precedentes hasta ese momento. El 6 de julio de 2018, exactamente 45 años después del asesinato, publicaron una serie de mensajes en Twitter, como si estuvieran siendo publicados por la propia víctima. La serie de 68 mensajes detallaba el último día de la vida de Linda, presentando los acontecimientos como si ella misma estuviera compartiendo su historia con el mundo. Los detectives seleccionaron cuidadosamente los hechos para crear el retrato más preciso posible de ese día. La narrativa comenzaba por la mañana, con Linda recordando su día en la escuela, el descontento de ella y de su madre por no haber sido recogida en coche, y la caminata de la chica de regreso a casa. La secuencia de tweets se cerró con la constatación de que la búsqueda del asesino de ella había sido infructuosa hasta ese momento. Fue entonces cuando la policía publicó el retrato del perpetrador, haciéndolo en nombre de la chica. Este método innovador de comunicación tenía como objetivo despertar la memoria de alguien que pudiera conocer al sospechoso y proporcionar información crucial para la resolución del caso. Pasados 45 años, estoy aquí nuevamente para compartir una información crucial sobre mi caso. Recientemente, obtuvimos una nueva pista, un retrato generado a partir del ADN del asesino, algo que no era posible en 1973. Esta tecnología innovadora puede ser un punto de inflexión para el caso. Al compartir esta imagen en las redes sociales, el caso de Linda atrajo una atención sin precedentes a nivel global. La policía ya había utilizado las redes sociales para compartir información sobre casos antiguos no resueltos, pero una narrativa directa de la víctima era algo inédito. El retrato del asesino por sí solo no tenía utilidad, a menos que alguien lo reconociera e informara a las autoridades. Por lo tanto, era esencial generar la máxima atención para estas imágenes. Y tuvieron éxito en eso. Más de 7 millones de personas vieron la serie de tweets. La policía recibió diversas pistas y posibles identidades del criminal, pero después de varios meses de investigación, no encontraron un sospechoso adecuado. A pesar de eso, no se dieron por vencidos, especialmente porque millones de personas se habían interesado en el caso de Linda. Los investigadores volvieron a recurrir a Parabon, y esta vez, pidieron que intentaran encontrar parientes del asesino mediante su ADN. Este tipo de análisis fue algo que los científicos forenses intentaron a principios de los años 2000, pero en ese momento las herramientas necesarias no estaban disponibles. Años después, Parabon logró encontrar con éxito personas relacionadas con el propietario del ADN. Con esta información, los investigadores podrían estar más cerca de encontrar al perpetrador. El trabajo para resolver el asesinato de Linda comenzó en agosto de 2018 y tomó casi 6 meses para obtener los primeros resultados prometedores. Utilizando bases de datos de ADN privadas,
lograron localizar a un tercer primo del asesino. Para los detectives, eso significaba que estaban efectivamente a un paso de resolver el caso. Todo lo que tenían que hacer era investigar el árbol genealógico del hombre, para encontrar al sospechoso. Pero los expertos de Parabón continuaron investigando más a fondo, y pronto hicieron un descubrimiento inesperado. Encontraron el propio ADN del asesino en una de las bases de datos privadas. Él había enviado voluntariamente su muestra a una base de datos que permite la búsqueda de parientes perdidos o distantes. 45 años después, la policía finalmente tenía el nombre del responsable, James Alan Neal. El hombre tenía 72 años en ese momento y vivía en otro estado. En enero de 2019 los detectives fueron a buscarlo. Sin embargo, antes de poder arrestarlo, necesitaban obtener una muestra de su ADN, ya que una base de datos privada no tendría el peso que el tribunal requeriría. El 29 de enero, la policía montó vigilancia en la casa de Neal y coordinó con el servicio de recolección de basura para que les entregaran cualquier cosa que el sospechoso desechara. Tras obtener varios artículos de los cuales los expertos podrían extraer una muestra de ADN, los investigadores los enviaron al laboratorio y continuaron monitoreando a James durante los siguientes 3 días. Desafortunadamente, la ciencia forense no logró obtener una muestra de ADN del hombre, por lo que los detectives necesitaban encontrar otra manera. Pronto tuvieron esa oportunidad al observar al sospechoso mientras estaba en su coche en el estacionamiento fumando. Después de arrojar la colilla del cigarro al suelo y marcharse, la policía recogió inmediatamente la evidencia. Esta vez, los expertos lograron extraer una muestra de ADN que coincidía exactamente con el ADN del asesino encontrado en el cuerpo de Linda. Esto significaba que James New era el propio perpetrador que habían estado buscando durante casi medio siglo. Pocos días después, los detectives organizaron una conferencia de prensa en la que finalmente anunciaron la detención del sospechoso James. Nació en 1946 en Chicago, y luego su familia se mudó a California. Sus padres lo golpeaban y humillaban con frecuencia, sometiéndolo a violencia, lo que hizo que desarrollara un comportamiento agresivo. Desde joven, ya estaba involucrado en actos ilícitos, incluyendo la invasión de domicilios. Tras abandonar los estudios, intentó integrarse en el mercado laboral, pero no lograba mantener un empleo por más de unos meses. Pronto se hizo evidente que tenía un largo historial de infracciones criminales. Su trayectoria lo llevó a ser detenido más de una docena de veces por delitos variados, desde robos hasta hurto de vehículos y asaltos. Sin embargo, casi siempre recibía penas leves, lo que le permitía reincidir en sus antiguas conductas delictivas. A los 25 años, contrajo matrimonio por primera vez, y la pareja se estableció en los suburbios de Los Ángeles, en una casa a 30 minutos en coche de la residencia donde vivía Linda. 2 años después de establecerse, asesinó a su esposa, que estaba embarazada en ese momento. Estaba en libertad condicional por delitos menores cometidos en otro estado. Posteriormente, fue acusado varias veces de robos y falsificación de cheques, además de haber cumplido una breve condena por violar las condiciones de su libertad condicional. Tras su puesta en libertad, James fue detenido por la policía 3 veces más por infracciones de tráfico. Se divorció de su primera esposa, con la que tuvo 2 hijas, y vivió en varios estados antes de regresar a Colorado, donde se volvió a casar en 1997. Su nueva esposa tenía un hijo de una relación anterior, y juntos tuvieron una hija. Un análisis más detallado de su pasado reveló que se le podía relacionar con docenas de casos de abusos a menores, pero nunca se le exigieron responsabilidades por sus actos. En 1995 y 2004, James recogió a 2 niñas, acercándose a ellas con su vehículo. Abusó de ellas y luego las liberó. En ambas ocasiones no se demostró su culpabilidad, lo que le permitió seguir en libertad. Posteriormente, la policía empezó a sospechar de al menos otros 5 incidentes similares, en los que un hombre no identificado en un coche había secuestrado a chicas en la calle. En 2010, una joven que asistía a la misma iglesia que James presentó una denuncia en su contra. Ella confesó que el hombre, que en ese momento tenía 63 años, la estaba perturbando. Después de meses, la víctima relató diversas situaciones similares, y Neal admitió lo que había sucedido. Lo que siguió fue algo difícil de comprender. El caso parece haber sido silenciado. La víctima retiró sus acusaciones, y el hombre permaneció sin castigo.
James volvió a su rutina normal, y durante los siguientes 9 años no estuvo bajo la vigilancia de la policía, hasta ser arrestado por el asesinato de Linda. El hombre negó cualquier implicación y dijo que nunca había tocado a niñas. Cuando le mostraron una foto de Linda, dijo que nunca la había visto, añadiendo que se parecía a una de sus hijas. Dado que el ADN del sospechoso estaba claramente en el cuerpo de la víctima, el tribunal debería haberlo considerado culpable de todos modos. Sin embargo, los investigadores buscaban obtener la mayor cantidad de pruebas posible. Querían descubrir si James poseía una furgoneta turquesa, pero no encontraron confirmación de ese hecho. No obstante, esto se explicó rápidamente. En el momento del asesinato de Linda, él estaba trabajando en un complejo de apartamentos y tenía acceso a una furgoneta de servicio. Durante la búsqueda en su casa, los investigadores encontraron varios discos duros que contenían material ilegal. También se encontraron fotos y videos similares en su smartphone. Algo interesante también se descubrió en su computadora. James había estudiado la historia de criminales violentos que habían sido capturados mediante el análisis de ADN. Parecía que él estaba bien consciente de que el ADN podría ser la clave para que la policía lo conectara con diversas atrocidades. Un descubrimiento sorprendente aguardaba a los detectives. Tras examinar a James antes de colocarlo en una celda, se notó un tatuaje con el nombre de Linda en su pulso. Los investigadores pensaron inicialmente que podría ser un recuerdo macabro de su víctima. Sin embargo, se trataba de una coincidencia oscura. James había hecho el tatuaje mucho antes del asesinato, y la policía logró confirmarlo. El juicio estaba marcado para comenzar un año después de su arresto, en febrero de 2020, pero fue pospuesto debido a la pandemia. James continuó insistiendo en su inocencia, pero los detectives ya no tenían dudas de que él había matado a Linda. Sin embargo, el caso nunca llegó a juicio. En mayo, James fue hospitalizado y murió 2 días después, víctima de cáncer de pulmón. No tenía conocimiento de su enfermedad antes de ser arrestado, y cuando se descubrió, ya era demasiado tarde para comenzar un tratamiento eficaz. Así, el caso de medio siglo finalmente se cerró. Los detectives aún creen que James pudo haber tenido muchas otras víctimas, y pretenden seguir investigando en esa dirección. Los padres de Linda fallecieron mucho antes de que la policía encontrara al perpetrador. Su madre se culpó por lo que sucedió durante toda su vida, ya que se había negado a recoger a la niña en la escuela el día del incidente. Las hermanas de Linda agradecieron a los investigadores por no haber abandonado el caso y por haber llegado al fondo de la cuestión. El único arrepentimiento que tenían era que sus padres no estuvieran vivos para ver el desenlace del caso. ¿Qué les ha parecido el caso de hoy? Suscríbanse al canal y hasta el próximo video.